a todos y todas. Bienvenidas a esta segunda sesión del seminario interinstitucional sobre emociones y activismo de base. Después de la conferencia magistral de Jim Jasper, en esta segunda sesión tenemos el placer de tener dos jóvenes investigadores y la temática principal será dedicada al activismo, las emociones en el activismo feminista. Y tenemos, doy las gracias a Sage, al Departamento de Audiovisuales, para apoyarnos en esta sesión, ¿no? Y también a Alice Poma, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales. Y tenemos dos ponencias hoy. La ponencia de Alejandro Zamudio, de la UNAM, Obligación moral, identidad y emociones en el activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, y Susana Larios Murillo, que nos habla de luchar y sentir juntas, emociones recíprocas y compartidas en el activismo feminista. Así hemos decidido dedicar esta segunda sesión completamente al papel que tienen las emociones en el activismo feminista. Claramente, cada ponente después abordará un proceso distinto. La dinámica del seminario, que oficialmente empieza hoy, es que hablarán, cada ponente tiene como media hora para presentar sus investigaciones. Recuerdo que las investigaciones que he estado aquí son investigaciones recientes, de primera mano, si tenemos resultados de primera mano tanto en México como en América Latina sobre esta temática. Y después de la media hora de presentación de cada uno, hay un debate entre los dos ponentes y donde participa también Alice Poma y yo. Si tienen algunas preguntas en específico con alguna componente de la presentación, pueden escribir tranquilamente en chat si lo están viendo en Facebook o en YouTube. Por lo tanto, dejo la palabra al primer ponente, de Alejandro, que ya que aquí no somos muy formales, cada uno se presenta como si se tiene más cómodo. Y adelante, Alejandro. Muchas gracias, Tomás y Alicia, por la invitación. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla y me presento. Ahí ven bien mi presentación, ¿verdad? Bueno, pues mi nombre es Alejandro Zamudio Sosa. Estoy estudiando el doctorado en Psicología Social y Ambiental por la Facultad de Psicología en la UNAM. Ya estoy en mi último semestre, entonces pues ya espero acabar. Y pues parte de lo que les voy a presentar aquí son avances de los resultados, pero también del estado del arte en cuanto a la obligación moral, la identidad y emociones se refiere de forma general, y lo voy a ir aterrizando en el activismo en contra de la violencia hacia las mujeres. Bueno, de forma general podemos entender a la identidad como, pues como todos esos procesos de autodefinición. En general en la literatura pues puedes encontrar o se va a encontrar mucho la identidad individual y mucho la identidad social y colectiva. Probablemente sea uno de los constructos más complejos que hay dentro del estudio de la acción colectiva y del activismo, de los movimientos sociales. Casi siempre es uno de los primeros cuando tú vas y agarras un libro de movimientos sociales. Y es muy importante porque está en todos los procesos de movimientos sociales, de activismo y de acción colectiva, ¿no? Podemos entender a la identidad como parte, o sea, se divide en identidad social, en identidad colectiva. La identidad individual en general son estos atributos de autodefinición que nos van a diferenciar del resto, mientras que la identidad colectiva y la identidad social van a ser todos estos atributos de autodefinición que nos van a hacer semejantes al resto, ¿no? Van a buscar semejanzas con una categoría social más grande, pueden ser mujeres, pueden ser mexicanos, pueden ser europeos, pueden ser chilangos, ¿no? En este caso. Y siempre contemplan pues procesos cognitivos, procesos autoevaluativos y procesos emocionales afectivos. No se puede entender a la identidad sin alguno de estos procesos o estos factores, ¿no?
Específicamente la identidad hacia las mujeres, algunos autores consideran pues que está compuesto de una similitud percibida con otras mujeres. Esta similitud puede ser tanto de características físicas compartidas como características sociales o condiciones socioeconómicas. La percepción de un destino común, es decir, que yo como mujer perciba que por el hecho de ser mujer eh, voy a tener un destino común a largo plazo con otras mujeres, dado mi condición de mujer, y una centralidad frente a la identidad individual. Esta centralidad hace referencia a qué tanto mi definición de identidad individual o cómo me defino a mí misma está en función de pertenecer a esta categoría social más grande de mujeres, ¿no? Ahorita estoy hablando de mujeres como una categoría muy grande, muy general, pero también voy a hablar pues de la categoría de, de identidad feminista, ¿no? Por ejemplo. Y específicamente pues la identidad de género pues comprende esas características referidas al sexo, pero también comprende actitudes y creencias relacionadas a los roles de género, cómo yo me veo, cómo yo me percibo como mujer dentro de ese contexto, cómo me debo de comportar y cómo debo de sentir. Entonces podríamos encontrar a muchas mujeres que se definen como mujeres tradicionalistas, no tradicionalistas y ya mujeres feministas, ¿no? Como en el extremo. ¿Qué tiene que ver pues la identidad con el activismo? Bueno, en general se considera que cuando yo me siento o yo creo pertenecer a un grupo social, en este caso, por ejemplo, el de las mujeres, y al mismo tiempo siento que dicho grupo está en una situación desfavorecida, está en una situación de injusticia, algunos autores como Tafel consideran que va a haber tres posibles acciones que yo pudiera hacer, ¿no? La primera es una movilidad social en donde la persona, en este caso la mujer, busca desasociarse del grupo que percibe con esta situación desfavorecida y entonces a lo mejor una mujer puede adoptar roles más masculinos como competitividad, como un poco más de violencia para intentar alejarse de esta categoría que percibe como desventajosa, ¿no? También puede estar la autoestereotipación, que es cuando el miembro desfavorecido de este grupo empieza a acentuar los valores positivos del grupo que pertenece y acentuar los valores negativos a los grupos externos. Esto se puede ver un poco más claramente, por ejemplo, en movimientos más nacionalistas o incluso racistas en Europa, en donde aumentan ellos de su discurso, ellos constantemente acentúan las características positivas que tiene su raza de acuerdo a lo que ellos consideran y las características negativas que tienen las otras razas o los inmigrantes, ¿no? Esto es como es muy claro en este tipo de movimientos. Y por el otro lado está la competencia social, donde el miembro busca conjuntarse con otras personas del colectivo o de la categoría social y buscan elevar el estatus. ¿De qué depende eh, pues qué camino tomar? Pues de varios factores como la eficacia colectiva, como las emociones que se comparten, como el marco de justicia en el que se crea o en el que se percibe esta situación desfavorecida, ¿no? En general se puede decir que a más eficacia colectiva, a más emociones de solidaridad, por ejemplo, es más probable que se dé la competencia social en vez de las otras dos. Específicamente en mujeres, estas dos autoras han identificado dos patrones pues de respuesta ante esta desigualdad percibida. La movilidad individual o lo que acá llamábamos movilidad social, pues que hace referencia a estas mujeres que empiezan a adoptar roles más masculinos para desapegarse de esa situación que percibe desventajosa y el cambio social, ¿no? Donde aquí hay un fuerte sentido de solidaridad entre las mujeres, empiezan a crear vínculos, empiezan a compartir experiencias, empiezan a ser empáticas y empiezan a crear una lucha o una acción social, ¿no? Específicamente, la identidad politizada es un constructo que se ha visto que es el que mayor explica la acción colectiva y el activismo. Es decir, sí la identidad social es importante, pero hay muchas identidades sociales que no explican o que no pueden predecir o que no están presentes o que no promueven necesariamente el activismo. Entonces, la identidad politizada es aquella identidad social o aquella identidad colectiva en donde yo me reconozco o el colectivo se reconoce dentro de una lucha de poder y cambio social.
Es decir, no solamente es una identidad que está ahí en un contexto, sino que se reconoce en un contexto de poder, de quién tiene más poder, de quién tiene menos poder, y se reconoce en un contexto de cambio social, ¿no? La identidad feminista es claramente una identidad politizada por estas características, ¿no? Algunos autores como Klandersman y Simón pues consideran que la identidad politizada eh, se caracteriza de conciencias de las quejas compartidas. Todos sabemos, o todos los dentro del colectivo sabemos que hay un problema en particular, hay unas atribuciones adversas, se reconocen actores específicos, ya sea por omisión o por responsabilidad directa, y se busca que la ciudadanía se politice también. Estas identidades buscan que individuos que no pertenecen al grupo de alguna forma tomen partido dentro de esto, ¿no? Hay otros términos similares como la identidad colectiva movilizada, que también busca rescatar esta característica. Bueno, de forma general, podemos decir que una persona, una mujer en ese contexto de violencia en contra de las mujeres, empieza a convivir con otras mujeres, ¿no? Empieza a compartir quejas, en particular en ese contexto de violencia que han sufrido o que están sufriendo en diferentes contextos, en diferentes matices, empiezan a dialogar estas quejas compartidas, empiezan a crear todo un marco de injusticia. En estos procesos se da la empatía, en estos procesos se da la solidaridad, o la sororidad en este caso, como ya se le ha llamado en contextos feministas, empiezan a identificar claramente actores responsables, actores culpables, y empiezan a crear marcos de acción para, pues, para buscar incidir sobre esta problemática, ¿no? Hay unos autores hablan de algunos procesos en los que las mujeres pasan de una serie de etapas hasta desarrollar una identidad feminista totalmente politizada, desde aceptar pasivamente los roles de género, ir cuestionándolos, compartir sus puntos de vista, crear una síntesis de ideas y empezar a tener un compromiso hacia este tipo de acciones, ¿no? Para nada pues esta serie de etapas son lineales, ni siquiera son en un orden determinado como de ascendencia. Hay estudios que han encontrado que eventos específicos de violencia, como sufrir una violación o sufrir hasta una desaparición, por ejemplo, hace que las mujeres empiecen directamente a participar en acciones colectivas, ser activistas, y ahí empiezan a desarrollar estas etapas. Es decir, estas mujeres no necesariamente se cuestionaron sus roles de género antes de participar, sino que un evento determinante de violencia las llevó a participar y posteriormente empezaron pues a cuestionarse sus roles de género, a empezar a politizarse más en este sentido, ¿no? Entonces, esta serie de etapas no son lineales, ¿no? E incluso pueden ir retrocediendo. Bueno, ¿qué tiene que ver pues la identidad feminista, el activismo y las emociones? En general, hay una serie de procesos por las cuales la identidad feminista y la identidad feminista politizada, o la identidad politizada, perdón, promueve el activismo. Esas son una serie de categorías pues que yo puse en la presentación, no es que sean compartidas o que se encuentren en los libros o en los papers, pero es una forma en que yo busqué sintetizar pues todos los mecanismos, ¿no? Primero, hay unos mecanismos que yo llamaría de autoevaluación, en donde mi identidad social, politizada o incluso no politizada, de alguna forma promueve mediante la obligación moral que yo haga conductas, ¿no? En general, se sabe que hay una tendencia de las personas a evaluarse positivamente a sí mismas. Entonces, cuando yo pertenezco a un grupo, de una categoría social que se ve desfavorecida, ¿no? Que se ve en una situación de injusticia, de alguna forma yo voy a buscar pues autoevaluarme positivamente. Entonces voy a emprender acciones en la medida en que yo quiero evaluarme positivamente y cambiar mi evaluación de la negativa a la positiva, ¿no? Están las cogniciones, que en general también se ha encontrado que la identidad colectiva y la identidad colectiva politizada crea una serie de heurísticos, es decir, eh, ayuda a procesar e interpretar la información compleja de forma más rápida y aceptarla más rápidamente. Es decir, la misma información o el mismo mensaje que me lo puede decir alguien que pertenece al mismo grupo, y si me lo dice alguien que no pertenece o pertenece al grupo opuesto, es mucho más probable que yo acepte
esta información sin ningún tipo de cuestionamientos y rechace esta información o la cuestione demasiado, aun cuando sea la misma. Entonces, esta identidad crea estos heurísticos para que yo interprete y procese información nueva de forma rápida. Pues están los procesos emocionales que tienen mucho que ver. También se ha visto mucho que experimentar emociones afines a un colectivo, pues tanto ayuda a interpretar nueva información en función de la emoción en la que se enmarque esta información, como ayuda a actuar sincrónicamente, ¿no? Eh, Términos como la efervescencia, pues son claro ejemplo de cómo las emociones ayudan a que dentro de un colectivo determinado con una identidad compartida se sincronicen pues estas acciones para lograr determinadas metas, ¿no? Y por otra parte pues están pues las vías relacionales que yo le llamo, que pues mediante la identidad colectiva politizada o la identidad feminista en ese caso, se crean una serie de redes de personas con las que yo empiezo a convivir, que de alguna forma ayudan a que individualmente y de forma colectiva, pues se aumenten los recursos, ¿no? Recursos tanto materiales como no materiales. Los materiales, pues es el dinero, por ejemplo, para estar tomando un edificio, ¿no? Para comer y para bañarse y todo lo que contempla o una manifestación, pero también recursos no materiales como puede ser el trabajo emocional, ¿no? Dentro de los colectivos también se hace un trabajo emocional para evitar el desgaste, para evitar la deserción de ciertos miembros. Entonces, esos recursos también se dan ya en relación, ¿no? Entonces, la identidad de alguna forma promueve estas relaciones y dentro de las relaciones, pues tenemos disponibles pues tanto los recursos materiales y los no materiales, ¿no? En donde las emociones pues también están implícitas ahí. Eh, Voy a pasar al tema de la obligación moral. La obligación moral es un constructo relativamente nuevo, unos 10 años, y hay poca investigación al respecto, y más específicamente en las acciones en contra de la violencia a las mujeres o en general hacia el feminismo, aunque ya hay constructos o ya ha habido autores que hablan de esta tendencia de comportarse de acuerdo a las propias expectativas. Lo puse, pues esta representación de una lupita, porque de forma general podemos decir que la obligación moral es una autoobservación constante de nosotros mismos, ¿no? Eh, si la tenemos que definir, pues la definiremos como esta motivación personal a comportarse de acuerdo a las expectativas morales. La obligación moral viene acompañada de un sentimiento de obligación, es decir, de un sentimiento o unas creencias de que yo debo de hacer algo eh, de acuerdo a mis valores y de acuerdo a lo que espero, ¿no? O sea, si hay una marcha, por ejemplo, el 8M en contra de la violencia hacia las mujeres, y yo considero que esa es una problemática importante, yo tengo una identidad colectiva politizada o una identidad feminista, hay altas expectativas, o sea, los valores que comparto esperarían que de alguna forma el 8M yo hiciera algo al respecto, ¿no? Puede ser ir a la marcha o puede ser otra acción, pero puede haber una obligación ahí moral para comportarse de acuerdo a a esas expectativas, ¿no? Esta obligación moral puede estar acompañada o normalmente está acompañada por emociones positivas como satisfacción o orgullo cuando se cumplen las expectativas, cuando se comporta de acuerdo a las expectativas, pero también emociones negativas o lo que llamamos negativas, no quiere decir que sean malas, ¿no? Simplemente es una categoría que se ha utilizado en psicología por mucho tiempo, pero vienen emociones negativas como la insatisfacción o la culpa, ¿no? Al no cumplir esta serie de conductas que moralmente yo esperaría que cumpliera porque comparto ciertos valores, ¿no? Entonces, de forma general, podríamos decir que hay una obligación moral, en específico, por ejemplo, comportarme, hacer algo en contra de la violencia a las mujeres, este 8M, evalúo si estoy cumpliendo o no esas expectativas morales. Si estoy cumpliéndolo, vienen sentimientos de orgullo y vienen sentimientos de satisfacción individuales, independientemente de las acciones y de los efectos que pueda tener mi acción. Y hay una serie, si no la cumplo, vienen una serie de sentimientos como insatisfacción y culpa. Esto es de forma general de la obligación moral, pero ahorita vamos a ver que no necesariamente se cumple en el contexto de violencia hacia las mujeres. Como les decía, ya autores ya han reportado pues que personas que no necesariamente que creen que una acción colectiva va a tener los efectos deseados, se ven muy motivados a participar por una sensación de obligación moral. Es decir, participo independientemente
de las consecuencias que crea que pueda tener esa acción por el hecho de cumplir esta obligación moral y sentirme satisfecha y sentirme orgullosa de mí mismo, ¿no? Hay otros términos similares como el de integridad moral que busca rescatar estas características o el de la norma social. Entonces, uniendo la identidad con la obligación, es viable pensar que una identidad colectiva politizada, como es la identidad feminista, o una identidad colectiva politizada general, sienta las bases para que yo como individuo me sienta moralmente obligado a participar en acciones colectivas, a participar en el activismo, simplemente para satisfacer esta motivación, para buscar satisfacción personal u orgullo. Esto no quiere decir que sean como individualistas estas acciones, o sea, porque pues derivan de la obligación moral, ¿no? De una moralidad construida colectivamente. Específicamente ya en el activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, de lo que he encontrado en mi tesis, es que dividiendo las acciones en diferentes acciones, como las acciones dentro de contextos académicos, participar en conferencias, crear debates o participar de debates en contextos académicos, el activismo no convencional, marchas, toma de edificios, pintas, el activismo online y el activismo en participación en organizaciones y colectivos. Eh, obviamente la identidad colectiva politizada está presente en todos, en mayor o menor medida, pero lo que es diferente es la obligación moral, mientras que en el activismo en contextos académicos, las emociones positivas asociadas a la obligación moral, como el orgullo y como la satisfacción personal, predicen significativamente estas acciones. Las emociones negativas sí predicen significativamente, pero con valencia negativa. Es decir, las personas que suelen experimentar eh, emociones de culpa a insatisfacción al no cumplir las expectativas de asistir a eventos académicos donde se hable de violencia en contra de las mujeres o debates dentro de contextos académicos donde se hable de la violencia en contra de las mujeres, suele inhibir esta participación. Es decir, al contrario de lo que se podría pensar, sentir estas emociones negativas inhibe la participación en vez de promoverla a largo plazo. Por su parte, en el activismo no convencional, en las marchas, en la toma de edificios, en las pintas a edificios, solamente las emociones positivas asociadas a la obligación moral, orgullo y satisfacción, fueron las que pudieron predecir significativamente esta participación. Es decir, no aparecen en las tres que vienen, tres tipos de acciones que vienen, no aparece para nada las emociones negativas como culpa u orgullo. O sea, no pueden predecir esta participación, ¿no? En el activismo online, pues son otra vez las emociones positivas y en menor medida la obligación moral cognitiva, y en la emoción en las participaciones en organizaciones de mujeres y colectivos, solamente las emociones positivas fueron las que predijeron. Esto es congruente en el sentido que mucho del marco dentro del activismo es justamente dejar de sentir emociones que antes se sentían como culpa y transformar esa culpa en empoderamiento, transformar esa culpa en enojo. Entonces, gran parte del trabajo o gran parte de los marcos que se promueven dentro del feminismo y dentro de las identidades colectivas politizadas en contexto de violencia en contra de las mujeres es justamente dejar de sentir esas emociones como culpa, como insatisfacción por ser mujer o por participar o no participar y promover otra serie de emociones. Por eso aquí las emociones de orgullo y las emociones de satisfacción fueron las que predijeron en este contexto. Eso no quiere decir que esto aplique para otros tipos de movimientos. Movimientos como el ambientalista pudiera ser al revés. Las emociones de culpa o insatisfacción por no hacer algo por el cambio climático, por ejemplo, pudieran predecir más que en estos contextos, ¿no? En general podemos decir que experimentar satisfacción o orgullo al participar no solamente tiene impacto a corto plazo en las personas, sino que puede fluir en su identidad, y por eso está incluida la identidad aquí. Es decir, yo participo en algo, siento orgullo, siento satisfacción en el momento, pero también al ser esta participación constante, mi identidad empieza a reforzarse y empiezo a percibirme más congruente con estándares morales bien definidos. Entonces, esto de alguna forma refuerza mi identidad colectiva y la crea más consolidada, ¿no? Entonces, hay una interacción aquí, un proceso de interacción a corto y a largo plazo, ¿no?
Y en este contexto específico de violencia en contra de las mujeres, la culpa y la insatisfacción parece tener efectos o nulos o contrarios, o para nada promueve subsecuentes participaciones, subsecuentes acciones activistas, o incluso las puede inhibir, ¿no? Personas que que consideran culpa o sienten culpa o insatisfacción, es menos probable que participen en otra acción, ¿no? En menor medida, pero puede estar pasando esto. Al respecto, algunos autores consideran que hay dos tipos de manifestantes, entonces habría que explorar como los perfiles, como para ser más claros al respecto, aquellas personas que están orientadas más a la ideología y a los aspectos emocionales, que participan por la relevancia que tiene para ellos expresar una forma de ver el mundo y expresar sus emociones en el activismo, y para otros que están más orientadas al poder, a qué tanto esa acción colectiva en particular, qué tanto ese activismo en particular pudiera crear efectos deseados, ¿no? En este caso, eliminar la violencia en contra de las mujeres o inhibirla. Entonces, algunos autores consideran que están estos dos tipos de participantes. Habría que explorar si efectivamente están dentro de las acciones en contra de la violencia hacia las mujeres o no, ¿no? A modo de conclusiones, esas tres autoras proponen que las mujeres en general enfrentan una serie de barreras para participar colectivamente, que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver con la identidad, ¿no? La primera es que la categoría social de mujer es muy grande, muy diversa y muy heterogénea. Sin embargo, pues las identidades colectivas politizadas suelen ser más heterogéneas, suelen ser más pequeñas, como la identidad feminista, ¿no? Entonces, al respecto, pues surgen estas identidades más homogéneas que ayudan o promueven la participación y el activismo. Por otra parte, consideran que muchas mujeres tienen relaciones cercanas y positivas con hombres, incluso románticas, lo que podría crear un efecto sedante, ¿no? Y percibir menos injusticia. Aunque estas mismas autoras reconocen que hay estudios que encuentran lo contrario, ¿no? Que independientemente si tengo vínculos cercanos con hombres, puedo percibir incluso a los hombres parte del problema o responsables directos de la violencia que sufren las mujeres. Entonces, pues este punto está muy debatible. Y el tercero, que creo que es muy cierto, las mujeres en general, hay una gran estigmatización de las mujeres feministas. Seguramente han visto tweets o han visto comentarios en Facebook, no han escuchado de voy a la marcha del 8M, pero no soy feminista. Hago esto, pero no soy feminista. Porque realmente hay una gran estigmatización en este contexto, en el mexicano, de llamarse feminista, y de alguna forma eso es una barrera para que pues esta identidad sea más grande y se esparza más para promover la acción colectiva, ¿no? Entonces, pues se busca quitar de esta estigmatización al decir, pues no soy feminista, pero hago algo, ¿no? Entonces, hay una obligación moral de ahí de hacer algo, pero al mismo tiempo, pues está esta estigmatización. También, pues, de forma general, la identidad, la obligación moral y las emociones contrastan con los argumentos economicistas de la acción colectiva, del activismo, estas teorías o hipótesis que dicen que las personas vamos por el mundo haciendo cálculos de costos-beneficios, y que igualmente pues hacemos cálculo cuando participamos en una manifestación o no. Y pues estos hallazgos, estas teorías pues contrastan con eso, ¿no? También pues la identidad colectiva siempre está en construcción, es afectada y afecta el activismo, ¿no? Como dijimos, hay unas mujeres que no tienen identidad colectiva politizada, sufren un acto de violencia, sufren un acontecimiento de violencia extrema, van a una marcha, acaban en una marcha y ahí se politizan más. Entonces, pues es un ir y devenir. Por otro lado, pues la identidad social crea las pautas para que las personas sientan en sincronía. Ya se va a hablar más en estos seminarios de estos fenómenos en particulares, pero que no necesariamente están listas para la acción al sentir la sincronía, ¿no? Se necesitan otros fenómenos, otros procesos para que la emoción termine o culmine en acciones colectivas, ¿no? Y pues crea la identidad colectiva, la obligación moral al mismo tiempo, pues crean las pautas para percibir problemas y grupos opuestos a los intereses del grupo, ¿no? Identificar actores responsables para los cuales la acción colectiva va a ir dirigida, ¿no? Hay otros términos como el de obligación moral escalada que son muy interesantes por si les interesaría, que hablan de cómo grupos paralelos
con objetivos particulares, se motivan en cuanto a obligación moral se refiere para ir cada uno superando al otro, más que de competición, sino como de emparejamiento para que ambos grupos se sientan obligados por las acciones del otro a participar cada vez más en acciones colectivas. Y también me gustaría decir que la obligación moral no solamente tiene pues esta parte como positiva de promover la acción colectiva, y el activismo puede también pues tener dificultades, ¿no? Por ejemplo, en personas que están altamente, con alto sentimiento de obligación moral, pueden empezar a actuar en demasía y sufrir un agotamiento muy rápido. Al mismo tiempo, esas personas que pueden sentir una obligación moral muy grande pueden empezar a hacer conductas que están fuera de los marcos de acción del grupo, o sea, de los límites normativos del grupo. Entonces pueden empezar a hacer acciones que incluso para el grupo no les convenga por este sentido de obligación, ¿no? De querer hacer algo y sentirse adecuadamente, sentirse que están haciendo algo, sentirse orgullosas y satisfacción de hacer algo, ¿no? Un poco independiente ya de los límites normativos. Entonces, pues ahí la obligación moral empieza a tener efectos pues no esperados, ¿no? En general, pues nada más me gustaría decir que el activismo pues no puede considerarse ni como un fenómeno derivado únicamente de las condiciones estructurales y sociales, ni como la suma de las creencias y emociones individuales, ¿no? Los estudios como el presente o el enfoque desde la psicología social, pues más que considerar que el activismo o los movimientos sociales es la suma de las creencias y emociones y procesos dentro de las personas, pues es una aproximación metodológica con los sesgos que esto puede representar, ¿no? Mi compañera Susana les va a hablar de estos procesos, por ejemplo, que se dan mucho en relaciones. Yo les hablé como de procesos muy individuales, como a nivel personal, que sí tienen que ver con otras personas, pero explicados a nivel personal, ¿no? En otras ponencias se van a explicar estos procesos, cómo estos procesos empiezan a cambiar o cómo son afectados y afectan a las interacciones entre las personas, ¿no? Entonces, y en general creo que parece necesario indagar sobre cómo las emociones morales a corto plazo, como estas de las que les hablé, crean procesos o interactúan con procesos afectivos a largo plazo, ¿no? Y cómo esos procesos afectivos a largo plazo o estados de ánimo, como se les conoce, pueden inhibir o promover el activismo. Pues por mi parte es todo. Si tienen alguna duda como más concreta o cualquier cosa, les dejo mi correo y también pueden encontrar en Google Académico como Alejandro Zamudio Sosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, muy claro, ¿verdad? Muy, como, pues podría decir, mucho más claro del texto que leímos, que no pasa a menudo. Bien, hay alguna pregunta del público, pero después la dejamos para después, cuando acabe Susana. Susana, te dejo la palabra para presentarte y para tu presentación. Voy a Bueno, mi nombre es Susana Arias, como ya lo comentó Alejandro también. Estoy, bueno, dar hoy es parte importante de los resultados de mi doctorado del año pasado, y me ha ayudado justo a indagar. Te escuchaba intercortada, Susana. Sí, quizás quites el video. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, mejor. Entonces voy a estar sin video. Les pensaba que lo que voy a presentar hoy es parte de los resultados de mi trabajo de investigación de doctorado y que me ha llevado justo a investigar, a meterme a la comprensión de cómo estos procesos justo se dan, estos procesos emocionales se dan en las relaciones que establecen entre sí las activistas. Entonces, me enfoco básicamente en dos
categorías centrales, que son las emociones recíprocas y las emociones compartidas en el activismo feminista. Lo primero, digamos, para dar un marco a partir del cual entender los procesos emocionales que analizo, es justamente como dar cuenta de en qué momento nos encontramos, ¿no? O de qué estoy hablando cuando hablo de las luchas o los activismos feministas. Y una primera cuestión que me ayuda a ir asentando esta idea es justamente la de comprender estas luchas como una renovación, ¿no? de las formas de entender el activismo feminista, ¿no? En este sentido, hay una renovación de repertorios de lucha, se enmarcan nuevamente los aspectos cotidianos de la vida como parte de las luchas y del activismo feminista, y una cuestión central que es justamente cómo se politizan los afectos, las emociones, el papel que esto tiene para llevar a cabo los procesos de activismo y defensa, ¿no? Esto también se enmarca en un contexto mucho más amplio que deriva, digamos, de las discusiones que hay en un activismo feminista popular latinoamericano, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de la lucha de las mujeres también como una defensa de la vida, ¿no? Y en este sentido, entender la manera en la que se relacionan patriarcado y capitalismo, colonialismo también, ¿no? La manera en la que la precarización de la vida impacta de manera cotidiana a las mujeres y de manera general, pues la lucha contra todas las violencias machistas y lo que esto ha implicado, al menos en la última década, ¿no? Como forma de entender a qué nos referimos cuando hablamos de luchas de las mujeres o luchas feministas y antipatriarcales. El punto de partida de esta investigación está relacionado justamente con la implicación política, ¿no? Como investigadora, como activista, como mujer, ¿no? Y el análisis situado de estos procesos. El análisis de las protestas, tomando o haciendo una separación justo de cómo esta idea de protesta enmarcan cierta idea de comprender las luchas y a veces no nos dejan como esos elementos que están en medio de los ciclos de protesta, o como diría Berta, esos momentos de latencia. Y lo mismo sucede con la manera en la que se han historizado los feminismos, ¿no? Desde esta metáfora de las olas, que muchas autoras han hablado de cómo situarnos desde esta metáfora de las olas, pues invisibiliza los procesos que están en medio, ¿no? o en latencia. Y bueno, me pareció importante a partir de esta idea centrarme sí en los acontecimientos, pero también en la manera en la que estos se van tramando en lógicas de activismo más amplias. Y bueno, la idea de por qué las justamente con entender tienen estas para entender la construcción de vínculos entre mujeres, las identidades colectivas, la resolución de los conflictos y la manera en la que también estas estrategias colectivas que se dan, digamos, en los colectivos más pequeños van a la protesta también a partir de procesos de manejo emocional, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que podemos entender. La pregunta de investigación conecta, digamos, la reflexión que presento hoy, que no es, digamos, la pregunta grande que enmarca el proceso de investigación. Lo que estoy preguntando hoy es cómo se construyen y qué papel tienen las emociones recíprocas en los vínculos entre las integrantes de colectivas feministas y antipatriarcales en Guadalajara. Yo me centré justamente en un proceso local que, digamos, yo observo, en el que yo misma participo,
y colaboré con 3 organizaciones, la Asamblea Feminista, el Semillero de Mujeres y la CETIEN, que son 3 organizaciones entre sí distintas, digamos, con distintas ideas con distintas formas de entender el activismo y la lucha de las mujeres. No todas, por ejemplo, necesariamente se nombran feministas, y este es un aspecto importante también para entender cómo las luchas de las mujeres son diversas y se diversifican dependiendo justo de los procesos que buscan defender, ¿no? Entonces, bueno, estas son las 3 organizaciones con las que colaboré en este proceso. Y me centro en la dimensión emocional, en el estudio de la dimensión emocional de los movimientos sociales. Y digamos que esto me ha ayudado primero a dar orden, ¿no? A toda esta idea que yo tenía al principio, ¿no? Cuando empecé esta investigación, de decir, bueno, ¿no? Estas emociones son palpables, son claras, pero ahora cómo ordeno, ¿no? Toda esta complejidad. Y entonces, bueno, las tipologías o la construcción de tipologías siempre ayuda bastante como a dar coherencia, digamos, al análisis de los procesos y la manera en la que las emociones emergen en esto. Entonces, bueno, me centro en esta tipología o en la construcción de tipologías de emociones o de distintas emociones, en las que, digamos, las emociones compartidas y recíprocas son categorías que me ayudan a organizar la complejidad que estoy observando o que observo, ¿no? Un segundo punto que, digamos, emerge de esta idea de la dimensión emocional de los movimientos sociales es justamente poner acento en las personas que actúan colectivamente y cómo construyen sus procesos identitarios, y además cómo aquí se enlazan aspectos biográficos y una visión mucho más amplia de lo que es el cambio cultural, ¿no? A partir de estos biográficos. Y un segundo punto tiene que ver justamente con las dimensiones de análisis, ¿no? Vamos estableciendo ciertos recortes de la realidad, digamos, que nos permitan observar distintos procesos. Y en ese sentido, yo, digamos, dividí en esas tres dimensiones. Una dimensión biográfica, que en este momento no profundizaré, una dimensión colectiva, ¿no? Que tiene que ver con la organización al interior de los grupos, sus procesos de organización, sus procesos de discusión y diálogo, sus procesos de aprendizaje y compartición de saberes. Y la tercera parte, que es esta que yo nombro como política organizativa, y que tiene que ver con cómo después, ¿no? De este trabajo colectivo que a mí me parece que es fundamental para entender el momento actual de los esto se lleva a procesos mucho más amplios que digamos son visibles en las protestas multitudinarias, ¿no? Entonces, esos son los 3 momentos. La metodología, digamos, que vincula estos momentos, pues es una metodología enfocada en la observación y la participación y en las entrevistas, ¿no? Entrevisté a 12 activistas de estas 3 organizaciones, partiendo desde un punto de vista feminista y que además tiene como punto central la comprensión situada de las formas de habitar, imaginar el mundo de las colaboradoras en la investigación, y que pone al centro las experiencias subjetivas, los significados y las prácticas de las personas que actúan colectivamente, ¿no? Y que además me pone a mí también en un punto de apertura y reciprocidad, empatía con las colaboradoras en la investigación y en los procesos de investigación todos, ¿no? Desde el momento en el que se empieza a pensar la investigación, el desarrollo
presentación de los resultados. A pasar, digamos, a la parte teórica, donde voy a hablar de cuáles son estas emociones, digamos, o estas categorías de emociones que analizo, que observo, y parto de este concepto amplio de James Jasper sobre emociones colectivas. Y las emociones colectivas se dividen en dos, ¿no? Las emociones recíprocas, que son aquellas emociones que sienten entre sí, ¿no? Las participantes en actividades colectivas, y estas emociones compartidas, que en este caso tiene que ver, por ejemplo, con esto que ya hablaba Alejandro, de cómo ciertas experiencias, ¿no? Acciones que nos dan esas experiencias por la idea de el ser mujer, ¿no? Se comparten y entonces ayudan, digamos, o forman parte de una constelación mucho más amplia de emociones que digamos, son útiles en términos de cómo ayudan a activar el movimiento, ¿no? Las emociones del trauma y la resistencia, que es una conceptualización que hace Nancy Whittier, y donde podemos encontrar algunas emociones como las emociones de miedo, tristeza, ¿no? Y las emociones de la resistencia como alegría, solidaridad y también algunos procesos de empatía. Y bueno, tomo o atraviesan estas dos ideas las conceptualizaciones de Hochschild sobre trabajo emocional y reglas del sentir, que, digamos, atraviesan las dos dimensiones que en este momento presento, ¿no? La dimensión colectiva y la dimensión político-organizativa, y que ayudan también a entender cómo estas emociones juegan un papel central. Y trabajar estas emociones juega un papel central para continuar los procesos de lucha, y cuando aparece el cansancio, la tristeza y el trabajo emocional juega un papel central para continuar y compartir estas emociones con otras mujeres, como lo voy a explicar más. Algunos elementos, digamos, que surgen en esta dimensión colectiva, algunos resultados que emergen de la investigación y de la observación que realicé, es que en los grupos, ¿no? O los grupos son espacios en los que están nuevas formas de relación entre las mujeres, ¿no? Que permiten romper, digamos, de alguna manera la mediación patriarcal que genera estas disputas entre mujeres, ¿no? Y que a partir de esta idea de experimentar nuevas formas de relación entre mujeres, también se resignifican las experiencias cotidianas que están relacionadas con mujeres que a lo mejor no solamente están dentro del colectivo, ¿no? Sino otras mujeres en la vida cotidiana de las activistas, ¿no? Es decir, se resignifica la relación y las experiencias que se tienen con otras mujeres, ¿no? Y aquí juegan un papel fundamental como el amor, como el cariño, que además ayudan a construir esta. Otro elemento, digamos, que juega un papel central, la empatía, como un eje articulador de la vínculos entre mujeres, ¿no? Y esa idea de los vínculos entre mujeres, pues no podría entenderse sin la escucha, ¿no? Explorar este espacio que significan los colectivos para usar la voz, como saberes y dentro de los colectivos que cada una tiene un gran papel importante para usar la lucha. También se direccionan ciertas, permiten
definir la lucha, ¿no? Es decir, cuestiones como la culpa, ¿no? Que emerge de situaciones de violencia y entonces cómo la redirección de la culpa permite, ¿no? Como definir esta lucha, ¿no? Es decir, ya no siento culpa, ahora me apropio de la rabia y redimensiono el dolor, perdón, para continuar luchando o para luchar. Un aspecto que también juega un papel importante es el tema del conflicto, ¿no? Y de cómo en estos grupos se ensayan formas de resolver el conflicto, justamente porque lo que se entiende es que el enojo se tiene que redireccionar hacia otros lugares, ¿no? Hacia otros momentos, hacia otras personas, hacia otras estructuras, ¿no? Pienso en el Estado, pienso en la policía, pienso, ¿no? Como cuando se dan estos procesos, ¿no? Entonces, en formas de resolver conflictos, no necesariamente estas formas funcionan siempre, este es un aspecto importante, y en ese sentido también se cometen errores y pues están ahí para digamos, reintegrar los elementos y buscar que el conflicto sea mucho más fácil resolver, lo cual no significa que siempre sucede, ¿no? Y pues sí, pues siempre, ¿no? Como dificultades para trascender las disputas, justo por estas violencias que vivimos cotidianamente las mujeres, cuando estás ya en un proceso organizativo, tienes claro que ya no las puedes soportar, ¿no? Y cuando estas vienen de pares, ¿no? De mujeres con las que te organizas, pues impactan de manera mucho más profunda en los aspectos emocionales. Entre los colectivos también un trabajo emocional importante, ¿no? Tanto de manera individual, que tiene que ver con cómo hacemos para evitar el conflicto y muchas veces también procesos de silenciamiento, con esta idea de evitar el conflicto, de no hablar de esas cosas que nos están doliendo al interior del colectivo, ¿no? Digamos, en el proceso de organización, en la relación que establecemos con otras compañeras, pensando justo en esta idea de las emociones recíprocas y cómo estas emociones generalmente se piensan como emociones que tienen que ser como amor, cariño, ¿no? Y muy pocas veces pensamos en las contrapartes negativas de estas emociones y cómo trabajarlas digamos, de trabajarlas de maneras que nos ayuden a continuar luchando, ¿no? Y bueno, colectivamente también hay un trabajo emocional que implica cambiar emociones, como lo decía hace rato, como la culpa, la vergüenza y el miedo, a partir de revalorar las experiencias y de entender que la violencia que vivimos pues no es nuestra culpa, ¿no? Lo que toca a la dimensión política organizativa, yo observé, digamos, dos grandes procesos o dos grandes momentos, que es el encuentro de mujeres que luchan y el 8M aquí, que al igual que en muchas otras ciudades de México fue una protesta bastante importante también en términos de lo que significa la historia de los feminismos en la ciudad. Entonces, aquí algo que fue importante observar es cómo las estrategias, emociones que se trabajan o que están presentes se llevan, ¿no? Digamos, a esta dimensión política organizativa, y entonces también juegan un papel muy importante para entender o sobrellevar emociones del trauma como el dolor, la tristeza y el miedo, que muchas veces emergen en estos procesos colectivos, como el encuentro de mujeres que luchan o el 8M, que fueron procesos, por ejemplo, el 8M, un proceso en el que hubo mucho miedo, ¿no? Por todas estas amenazas que habían
o que circulaban en redes sociales, y cómo traemos estas estrategias que ya hemos trabajado en grupos más pequeños para compartir con nuestras compañeras en la protesta. Entonces, superar este miedo o sobrellevarlo, ¿no? Porque no siempre se supera, pero se puede sobrellevar para continuar en la acción que se está desarrollando. Y bueno, los eventos de protesta, ¿no? Como el 8 de marzo y el Encuentro de Mujeres que Luchan, pues permiten construir este sentido de comunidad y en ese sentido reforzar estas emociones recíprocas como el amor y la admiración, ¿no? Pero también juegan un papel muy importante para compartir el dolor y dar cuenta de que no es aisladas, ¿no? De que el dolor no es individual y no tienes por qué vivirlo sola, ¿no? Y entonces, en este compartir el dolor también, digamos, esta relación que se establece con los aprendizajes que tenemos en los colectivos más pequeños, cómo lo llevamos a los eventos de protesta. Y bueno, estos eventos, ¿no? Estos eventos de protesta también tienen impactos emocionales importantes que además ayudan, digamos, a que otras mujeres se integren a los procesos de organización, ¿no? Y entonces abre más posibilidades de lucha, ayuda a que los vínculos que ya están construidos se hagan mucho más duraderos porque nos ayudan a superar el miedo y el cansancio y a construir confianza y solidaridad, ¿no? Y en este proceso, pues la esperanza juega un papel muy importante. Entender que hay otras mujeres que están luchando junto contigo te ayuda a entender o a tener esperanza, ¿no? Y también a reconocer los modos de hacer y luchar que tienen otras mujeres. Y bueno, finalmente algunas conclusiones, ¿no? que pueden ayudar, digamos, a ir desarrollando esta línea de manera mucho más profunda es el papel que tienen el dolor y la indignación para reforzar emociones recíprocas como la admiración y el amor por las compañeras, ¿no? Esto es importante. Siempre compartir estas emociones, como lo decía hace un momento, ayuda a que ya se haga más fuerte, ¿no? Al reconocer también a las otras, admirar a las otras por la lucha que han desarrollado, es un papel muy importante. Luchar con otras ayuda a construir esperanza, ¿no? Y superar bien la acompaña las experiencias de violencia solas y se viven aisladas, ¿no? Y entonces entender que hay alguien más, ¿no? que te acompaña en esos procesos, pues da esperanza. Y otro aspecto que es muy importante, ¿no? Es el papel que tiene la alegría y el gozo asociados a la protesta, a la organización, para construir un sentido de comunidad, ¿no? Y este sentido de comunidad como vínculos que son duraderos y que permiten continuar luchando. Un cuarto aspecto tiene que ver con el papel del miedo en los eventos de protesta, sobre todo en los eventos de protesta, ¿no? Y cómo el miedo es una emoción ambivalente que hace falta, ¿no? Como seguir explorando, porque muchas veces manejar el miedo nos ayuda a movilizar, pero hay otras veces que el miedo no se puede trascender, ¿no? Y que entonces paraliza. Y valdría la pena como profundizar mucho más en cuál es el papel que tiene el miedo en estos procesos de movilización y desmovilización. Y finalmente la comprensión de los compromisos que vinculan a las activistas a procesos de organización a largo plazo, ¿no? Es decir, cuál es el papel que tienen estos compromisos, cómo se construyen estos compromisos, cómo podemos entenderlos. Y bueno, al final agregué una cuestión que me parece importante, que también creo que es necesario seguir
analizando, que tiene que ver con el conflicto, ¿no? Y las dificultades que emergen de intentar manejar los conflictos y todos estos procesos de violencia que han ido surgiendo o que surgen al interior del movimiento en la medida en que se va haciendo mucho más visible y se van politizando mucho más las experiencias, y creo que también vale muchísimo la pena entrarle a la discusión sobre el tema del conflicto y, digamos, cruzado por las emociones, ¿no? ¿Cuál es el papel que tienen las emociones para comprender el conflicto, tanto al interior, digamos, de los colectivos, como en estos procesos mucho más los político-organizativos que vinculan a muchísimos colectivos, a muchísimas redes, ¿no? Y cómo se puede ir entendiendo esto para continuar la lucha feminista. Y dejaría mi si hay alguna duda, pues ahorita estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Susana, por también tu precisa presentación. Bien, yo dejaré la palabra a Alice, si quieres, para después dejar la palabra tanto a Alejandro a Susana, para si quieren intercambiar alguna opinión. Realmente vimos, como comentó Alejandro, muy específicamente, tenemos dos enfoques distintos pero complementarios, y esto claramente es un ótimo esfuerzo que estamos haciendo tanto en la CAB que en este seminario de juntar enfoques por lo menos el más posible distintos, aunque claramente como comentaba Alejandro, por la mayoría del seminario nos vamos para la dimensión colectiva, claramente. Por lo tanto, Alice, te dejo la palabra. Sí, gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Alejandro y Susana por sus presentaciones, porque la verdad que fueron muy precisos en tiempos, en lenguaje, en presentar sus investigaciones. Y a todos y todas que nos están siguiendo, las personas que nos están siguiendo, quiero empezar a decir un poco lo que estaba diciendo Tommaso, que justo yo creo que esta sesión del seminario sobre activismo feminista no solo ha sido importante porque estamos a las puertas de otro 8M, ¿no? Y entonces nos permite reflexionar sobre lo que vamos a vivir en unos días, sino también muestra claramente la importancia de construir conocimiento trans e interdisciplinario, ¿no? Alejandro es psicólogo, Susana viene de las ciencias sociales y ambos han analizado de distintas maneras los activismos feministas. Y lo primero que quiero decir es que, por supuesto, hay diferencias y similitudes entre los enfoques, digamos, desde la psicología, desde la sociología o las ciencias sociales de analizar las emociones, pero lo más importante es que nos enriquecemos juntos. Entonces, Alejandro es nuestro querido psicólogo en el grupo, ojalá más se quieran unir porque hay muchos elementos que nos permiten construir un nuevo tipo de conocimiento que esperamos pueda servir para también crear un diálogo con las activistas. Susana es activista y investigadora, entonces su investigación se ha planteado de esta manera, ¿no? Y una de los primeros ejemplos que quiero mencionar, justo porque lo mencionó también Alejandro, era el uso de los términos, ¿no? Cuando usamos emociones positivas y negativas, entonces a veces hay que explicar que se entiende porque pueden ser interpretadas de manera diferente, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, con Tommaso hemos empezado a usar emociones agradables y desagradables porque queremos fijarnos más en los sujetos, pero entendemos perfectamente lo que son en el análisis las emociones positivas y negativas, ¿no? Ha sido muy interesante que los dos, por ejemplo, hablaron de culpa, ¿no? Y utilizando distintos términos también de manejo emocional, ¿no? De cómo se tiene que transformar esta culpa en otras emociones, como el empoderamiento, decía Alejandro, y el enojo,
o también Susana mencionó el enojo, ¿no? Entonces, las dos investigaciones muestran cómo las emociones son factores explicativos para entender distintas dinámicas del activismo feminista. No explican solamente lo que funciona. Eso también es muy importante porque no queremos ver solamente por qué la gente se moviliza o lo que funciona, sino también los conflictos, como estudió Susana, o eventualmente, como decía Alejandro, como la misma obligación moral puede ayudarnos a entender por qué las mujeres se movilizan, en este caso en el activismo feminista, pero también cómo pueden llegar al agotamiento cuando la obligación moral es demasiada, ¿no? Entonces, yo creo que las dos presentaciones lograron algo que es muy difícil, mostrar la complejidad de analizar la dimensión emocional, ¿no? Y mostrar cómo pueden ayudar a entender ciertas dinámicas, pero también cómo nos llevan a formular nuevas preguntas. Y en esto estamos, digamos, que este seminario sirve no solo para difundir esa idea que las emociones son factores explicativos para entender todo tipo de activismo de distinta manera, sino que son muy complejas y pueden llevar a hacernos distintas preguntas. Los dos también mencionaron las dimensiones individuales y colectivas, ¿no? Alejandro decía, desde la psicología se muestra más la dimensión individual, pero no es suficiente para entender el activismo. Susana se centró en la interacción entre activistas, entonces aquí viene claramente, se muestra la dimensión colectiva. Y esto es otro elemento que, digamos, se destaca en las dos presentaciones. Los dos también hablaron de identidad y fue muy claro Alejandro cuando mostró cómo la identidad es un proceso dinámico, ¿no? Y cómo las emociones, y eso también lo mostró Susana, influyen en la construcción de esa identidad. Entonces, aquí ayuda el conocimiento que Alejandro, Susana están generando o han generado, puede ayudar a comprender, como decía Alejandro, que hay estigma, ¿no? Cómo se pueden superar los estigmas, cómo ha estudiado Susana, cómo se pueden superar los conflictos o enfrentar los conflictos y entender que no nada es blanco y negro cuando hablamos de activismo y que las emociones probablemente son uno de los factores explicativos que nos ayudan más a entender todas esas esfumaturas de colores que hay entre el blanco y negro. No solo de grises, de colores, ¿no? Y entonces, sí, totalmente de acuerdo, por supuesto, porque eso es lo que llevamos haciendo Tomás y yo desde unos años, ¿no? Mostrar cómo ese enfoque de emociones y protesta aporta al estudio de los movimientos sociales y el activismo más que otras teorías que, por supuesto, fueron muy importantes y son muy importantes para analizar ciertos procesos, pero creo que sobre todo impiden entender esta complejidad, ¿verdad? Que es característica del activismo, ¿no? Que significa también conflictos, contradicciones, dinámicas que cambian continuamente, identidades que se construye, deconstruye, estigmas que existen y que se intentan, digamos, disolver, etc. Entonces, bueno, esta era un poco una lectura, ¿no? De las dos presentaciones juntas que más allá de la, digamos, la calidad y la importancia de cada una de ellas, yo creo que juntas muestran aún más claramente la potencialidad, ¿no? Del estudio de las emociones en el activismo feminista. Entonces, yo vi que había una pregunta para Alejandro sobre la culpa específicamente, entonces no sé si Tomaso quiere pasar en este tipo de preguntas o si también Alejandro y Susana ya pasamos a que ustedes se puedan hacer preguntas entre ustedes para profundizar algún elemento que no han podido profundizar en la presentación. Tomaso, te paso la palabra. Sí, yo dejaré la palabra a los dos ponentes si quieren profundizar algo o quieren preguntarse algo con respecto a la presentación que hicieron. Bueno, si quieren
empiezo yo. A mí me gustaría como también a modo de integración entre lo que Susana expuso y lo que expuse yo, que de alguna forma los procesos cognitivos y emocionales que se encuentran en las personas y que constantemente están interactuando en las cabezas o en la mente, sea como la queramos definir, de las personas, eh, cuando entra en interacción con otras personas, con otras mentes, eh, Susana usó el término de emergencia, y creo que eso pasa. Emergen cogniciones, emergen emociones que no se encuentran ya en las cabezas de las personas, en las mentes de las personas, sino que se empiezan a crear, se empiezan a crear y empiezan a existir en la interacción. No sé, puse este fondo de pantalla como para intentar expresar eso dentro de teorías como teorías de redes. Se ve mucho este fenómeno de cómo eh, emergen fenómenos nuevos a partir de interacción, pero esos fenómenos requieren como unos insumos, como si fuera una receta de cocina, requieren que estos insumos estén en los individuos, estén en los agentes, y que después cuando empiezan a interactuar crean nuevos tipos, como nuevas recetas, nuevos platillos, ¿no? De los que habló Susana, ¿no? Estas emociones recíprocas, este trabajo emocional, que también nosotros hacemos trabajo emocional, ¿no? A nosotros también nos hablamos a nosotros mismos, nos convencemos de una emoción determinada o buscamos inhibir una emoción determinada, pero ese trabajo emocional cuando se encuentra pues en un colectivo, en una comunidad, eh, no podríamos decir que este trabajo individual se puede explicar el trabajo grupal, ¿no? Podemos decir que gracias al trabajo individual está el trabajo grupal, pero es que el trabajo grupal ya tiene nuevas características, nuevas cualidades. Entonces creo que esta unión entre la psicología social y la sociología e incluso las ciencias políticas, ya cuando metes a un colectivo conviviendo con otro colectivo, como el término que mostré de obligación moral escalada, en donde los colectivos, uno percibe que el otro está haciendo mucho por la causa, ¿no? Por ejemplo, está tomando un edificio que es importante, pues el otro colectivo siente una gran responsabilidad por eso y entonces empieza a hacer más acciones, incluso un poco más arriesgadas o que contemplan más energía como para hacer esto, ¿no? Como no necesariamente compitiendo, pero sí buscar emparejarse porque el sentido de obligación también crece. Entonces, esos términos que usamos también se podrían, creo que, comparar o estudiar entre colectivos y cómo cuando los colectivos interaccionan, también crean otro tipo de emergencias, ¿no? Que no sé qué tanto se ha estudiado este tipo de fenómenos ya a nivel de interacción de colectivos, pero creo que pudiera ser otro nivel. Nivel individual, emociones, cogniciones, nivel colectivo, emergen emociones, procesos emocionales, procesos cognitivos y nivel colectivo, ¿no? También creo que pudieran estar emergiendo otra serie de fenómenos que creo que no han sido pues, tan estudiados como estos dos primeros, ¿no? Eso creo que como de forma de sintetizar estas dos posturas. Yo agregaría aquí como la importancia que tiene pensar como intenciones, ¿no? La imposibilidad de, digamos, los fenómenos en la sociedad y entonces ir a algunos marcos a partir de los cuales ir haciendo lecturas, digamos, más situadas a entender los procesos. Y también algo que me ha funcionado muchísimo en esto, investigar y de acción, fue bastante por el bagaje que hay sobre las acciones, de la posibilidad que tenemos de emoción como proceso cognitivo, de cómo, como Jasper lo ha nombrado como el proceso de decir, pensar, ¿no? Como la de distinguir estas cosas, o sea, muy
difícil, mucho más complejo. Analizar las emociones nos permite dar cuenta, las emociones nos permiten pensar, pensamiento, sentir, ¿no? O sea, como que no hay esta separación. Yo agregaría eso aquí. Sí, gracias, Susana. No sé, se sintió un poco cortado, entonces, bueno, retomo la idea de que estaba diciendo Susana que también quería destacar, vinculándose con Jim Jasper, ¿no? El autor que también vino a hablar en la sesión anterior de febrero de este seminario y que escribió el libro The Emotion of Protest, que emociones y cogniciones están vinculadas, ¿no? Que podemos sentir a partir de lo que pensamos, podemos reflexionar sobre lo que sentimos y esto da vida a todos esos procesos como el manejo emocional tanto individual como colectivo, como todo, digamos, la nueva visión de las emociones como parte de la racionalidad humana, como un elemento fundamental en la toma de decisiones y no como algo que es como las emociones se han visto durante mucho tiempo vinculados con comportamientos o conductas irracionales, ¿no? Entonces, Susana que destacó esto y me pareció, digamos, mejor recordarlo porque hubo un poco un problema de audio por ahí. Entonces, Tomás, te voy a devolver la palabra. Gracias. No, si Susana tiene alguna pregunta para Alejandro. Voy a apagar mi cámara para que me escuchen mejor. Y sí, justo pensando ayer que veía, que platicábamos Alejandro y yo, me de cómo entender los procesos de identidad, de construcción de identidad dentro de la diversidad, ¿no? Sobre todo cuando en el momento, voy a ponerlo como el momento actual, digamos, es algo que está en el movimiento feminista, pero que me parece que ahorita toma un papel central, ¿no? De cómo estos procesos de construcción de la identidad en un momento en el que las discusiones dentro de los feminismos están planteándonos la diversidad dentro del movimiento. Voy a escribir la pregunta aquí. Sí, de favor, para que me quede un poquito más claro. Sí escuché en parte, pero no estoy seguro si haber entendido todo. Okay. Además, la pregunta de Susana se vincula con otra pregunta de un asistente que justo decía, ¿no? Vincular lo que están, vuestro resultado de investigación con el movimiento feminista, ¿no? Lo que está pasando en estos años, meses y lo que va a pasar. Sí, la pregunta de Susana es ¿cómo entender los procesos de construcción de la identidad dentro de la diversidad del movimiento feminista? Sí, pues justo una de las cosas que en la literatura, en el estado de las artes, se puede encontrar es que mientras que hay una serie de identidades muy homogéneas que crean un vínculo muy directo entre la identidad y la participación, o sea, tengo una identidad determinada, hay unas reglas de sentir, por ejemplo, muy establecidas, muy claras, y hay unas acciones a emprender también bastante claras. Hay otra serie de identidades como la identidad feminista que, dado su politización, dado el nivel de politización que tiene, hay una diversidad enorme dentro de estas identidades. Entonces, al mismo tiempo, una persona, a lo mejor me faltó como explorar un poco eso en la presentación, una persona puede experimentar múltiples identidades al mismo tiempo. Una persona se puede reconocer a sí misma como mexicana, al mismo tiempo se puede reconocer como mujer trans, por ejemplo, al mismo tiempo se puede identificar como feminista y al mismo tiempo se puede identificar como, no sé, del oriente de la ciudad, ¿no? O feminista, pero de clase más baja del barrio, ¿no?
Entonces, estas identidades que son múltiples y que están en muchos niveles, creo que en los movimientos feministas se ve muy claro esta diversidad y tiene tanto ventajas como desventajas, ¿no? Por una parte, la ventaja es que mientras más se hable de identidades feministas, más personas van a caber dentro de estas identidades. Más personas van a tener el potencial, desde mujeres trans, de caber en cualquiera de estos feminismos, ¿no? Si hay un feminismo que rechaza su identidad, su pertenencia a las mujeres, por ejemplo, va a buscar y seguramente va a encontrar un feminismo que la acepte y que la abrace. Entonces, esa es una cierta ventaja. Una desventaja creo que es no hay no hay un objetivo común tan claro, no hay una serie de responsables tan claros y por ende no hay una serie de acciones a emprender tan claras, ¿no? No comparten decir, bueno, esta marcha sirve para demandar a las autoridades, ¿no? Esta marcha sirve para que la sociedad se dé cuenta de la violencia que sufrimos. Esta marcha sirve para que nosotras nos conozcamos y hagamos entre nosotras más comunidad, ¿no? Para fortalecer el movimiento. Entonces, al tener muchos feminismos, también la diversidad de objetivos y la diversidad de acciones a emprender, pues se diversifica y eso hace que de alguna forma una no tenga el poder central, ¿no? Y no tenga a lo mejor la fuerza esperada, ¿no? Que también puede ser una ventaja, porque el típico refrán de no inviertas tu dinero en una canasta, sino que repártelo, ¿no? Entonces, la ventaja también de esto es que el feminismo, al ser muy diverso, crea muchas acciones colectivas de mucho diferente tipo e incide en muchos aspectos de la vida cotidiana. Y probablemente ese sea como el aspecto positivo más a destacar de la diversidad de feminismos y la diversidad de identidades. Como si fuera un tipo de huevo estrellado, va hacia todas partes y busca influir en muchos aspectos y en muchas situaciones de la vida cotidiana y política de las sociedades y creo que eso es muy bueno. O sea, en general yo creería que esta diversidad tiene más cosas positivas que negativas. Sì, io quería, había un aspecto que me había incuriosido, Alejandro, sobre el obbligo moral. Uno retomando un'osservazione eh, del, 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 del escuchante, si el obbligo moral había jugado un papel importante en el proceso de movilización de estos últimos 2 años, ¿no? En América Latina. Y, y otro, si considera que en el actual movimiento, ola mexicana, l'obbligo moral tiene una componente importante, son tus datos en el proceso de radicalización, ¿no? Como tú comentabas, el hecho de que algunos grupos rompen el código normativo del movimiento, o digamos, del grupo, ¿no? Es un proceso de radicalización, ¿no? Sí, eso ves que ha tenido un papel importante aquí en México. En general, por ejemplo, para eventos como el 8M, hay dos tipos de fenómenos que ayudan a que estas manifestaciones en los últimos años han sido pues muy multitudinarias. Por un lado está esta obligación moral, que a veces se desvincula con la identidad feminista, como lo había comentado. Hay personas que van a la marcha y se dicen no feministas, ¿no? Se declaran abiertamente no feministas. Antes de la pandemia fui a entrevistar en la marcha que fue la más grande de 8M registrada en la Ciudad de México hasta ahorita. Fueron más de 100,000, 200,000 mujeres y muchas se identificaban como no feministas abiertamente. Me decían, yo no soy feminista,
pero estoy aquí porque creo que la violencia contra las mujeres es grave, porque creo que ya debemos de parar, porque creo que las condiciones de las mujeres deben mejorar, ¿no? Entonces, ahí podemos decir, por un lado, que hay obligación moral, pero por otro lado, podemos decir también que hay una norma social, que es decir, que se espera que las mujeres que medianamente o fuertemente estén en contra de la violencia en contra de las mujeres hagan algo este 8M. Entonces, la misma comunidad, las mismas personas de la red de las mujeres esperan algo al respecto, ¿no? Esta norma social no es tan fuerte en el feminismo como en otros movimientos como el ambientalista, en donde sí he visto más presión como externa de los individuos para que tú como individuo hagas algo al respecto. Siento que en el feminismo no es tanto, pero creo que sí, o sea, sí está ahí presente. Y en cuanto a la radicalización, considero que sí, la obligación moral entra en juego mucho en los procesos de radicalización. Yo recuerdo en una marcha, pues, del 132, una persona que en una marcha relativamente sin violencia normal, pues con una bomba molotov empezó a incendiar un edificio. Y creo que ese tipo de actos están muy motivados por la obligación moral, porque las personas sienten que deben de hacer algo en ese momento, y este algo tiene que ser significativo, y muchas veces está en función de lo que para ellos es significativo, y para ellos, o sea, debe de representar un cambio. Entonces, un poco la obligación moral, pero un poco también como esta emergencia de un cambio rápido, que creo que pues también pasa mucho en las sociedades más contemporáneas, que esperamos más cambio rápido de cualquier tipo de procesos. Entonces creo que se pueden conjugar esos dos, como este pensamiento de lo inmediato, y también esta obligación moral de hacer algo y hacer algo significativo, y que ese algo significativo pues sea algo que me satisfaga, ¿no? Que sienta orgullo yo por haber hecho esto, ¿no? Porque como que abandero cierto, soy como la punta de la lanza de cierto movimiento, ¿no? Entonces, también ahí entra estos procesos de identidad, ¿no? ¿Quién pudiera ser más feminista, o el feminismo, cómo se debe de vivir y cómo se debe de marchar, ¿no? Creo que definitivamente en los procesos de radicalización, la obligación moral está al tope, ¿no? Gracias, Alejandro. Hay Susana. Susana, sí. Sí, quisiera comentar algunas cosas al respecto de esto que decía Alejandro, porque que el tema de la obligación moral, o sea, sin meterme como a la conceptualización y a la utilización que haces de la obligación moral, sino en la observación del propio movimiento feminista en Guadalajara y en otros lugares de México, en la Ciudad de México también, ¿no? Digamos, hablar de cómo, por ejemplo, la obligación moral nos lleva como a desarrollar o a ciertas actividades en el marco, por ejemplo, del 8M, o termina por obviar otros procesos que están debajo, ¿no? Que yo, por ejemplo, trabajo esta idea de los procesos subterráneos, ¿no? Es decir, las marchas, estas marchas multitudinarias de 2020 que ha habido, difícilmente se pueden entender sin el proceso de organización en los espacios micro, ¿no? O sea, en estos colectivos, en estas reuniones cotidianas que hacen las mujeres y que además ayudan, digamos, a vincular a más largo plazo a otras activistas. Porque cierto es que hay muchas activistas, o más bien muchas mujeres que vienen a la marcha porque es esta idea de ya estamos hartas, vamos a la marcha y después vemos cómo la hacemos, ¿no? Pero esas movilizaciones las sostienen redes de trabajo colectivo que tienen años, ¿no? Entonces creo que ahí termina como por la idea de la obligación moral, termina por obviar estos procesos. Y también pensaría que no necesariamente explica la radicalización, porque muchas veces la radicalización
también tiene que ver con este contexto de violencia tan exacerbado, ¿no? Y que a veces solamente, o sea, digamos, no, sino que a veces es una reacción, otras veces sí se planea, ¿no? Entonces creo que habría que profundizar más en cuál es esa relación que se establece entre la radicalización del movimiento feminista, de algunos sectores del movimiento feminista también hay que señalarlo, ¿no? Y cuáles son los que están alrededor. Ese podría una nueva investigación, ¿no? De qué pasa con los procesos de radicalización y cómo las emociones, por ejemplo, están jugando un papel central para entender esa radicalización. Sí, yo quería hacer un apunte solamente para nuestros espectadores que nos ven, que cuando hablamos de radicalización, ¿no?, en los estudios de movimientos sociales, y por lo tanto en este seminario estamos hablando de procesos de radicalización del discurso, de las ideas, que se puede manifestar en práctica. Es decir, cuando hablamos de procesos de radicalización de un grupo, es cuando un grupo quiere llega a un proceso más radical del discurso. Por lo tanto, tenemos, ¿no?, un grupo puede pasar desde un feminismo reformista a un feminismo más radical. Esa radicalización se puede o no manifestar en prácticas, ¿no? Eso lo elige el grupo. Eso siempre hay que, no está hecho solo porque un grupo tira la molotov o quema, sea un grupo radical. No, también los grupos conservadores pueden ser prácticas similares. La radicalidad está siempre en el proceso ideológico. Y ne aprovecho, aunque creo que Alicia tiene algo que decir, para los dos, ¿no? Porque hablar de algo en común, ¿no? Sobre la culpa. Y sobre todo en el hecho, ha destacado cómo, ¿no?, viviendo en un país conservador, la identidad asociada al feminismo o de ser feminista conlleva un estigma, sobre todo fuera de tus círculos de compañeras o círculo de grupo político. Quería preguntar tanto a Susana que a Alejandro, ¿no?, sobre todo después a Susana, porque con los tres grupos, los procesos de estigmatización, ¿no?, que si hubo algunos procesos de estigmatización de las mujeres de estos grupos y colectivamente cómo lo superaron, ¿no? Alguien que habla. No, ya, digamos, en mi observación, la culpa no está necesariamente relacionada con un proceso de estigmatización como de la participación. O sea, sí hay procesos no diría tanto de estigmatización, por ejemplo, sobre todo en el caso de las activistas de la CETIEN, ¿no?, en la relación que establecen con sus familias. Ahí, por ejemplo, hay toda una lógica de por qué luchar en contra de la gente que te da trabajo, ¿no? Que también pasa con las compañeras, con las mismas compañeras de la industria electrónica que señalan por eso. Pero en los casos que yo, el tema de la culpa está más relacionado con esta violencia que se permite. O sea, la culpa emerge al darte cuenta que ya es como en la que permitiste toda esa violencia. Y después también la culpa al interior de los colectivos está relacionada con no poder hacer más, ¿no? Con no poder estudiar más, no poder estar presente más porque hay otros problemas que hay que hacer, ¿no? Entonces, en términos, digamos, de culpa, esto es lo que yo he observado.
Y en términos de estigmatización, es un proceso sí un poco más presente en el caso de la CETIEN y en la relación que establecen con sus compañeras de trabajo e incluso con la familia, pero emerge tanto en los otros dos organizaciones y colectivos. Sí, igual en cuanto a la culpa, creo que eh, el movimiento feminista tiene algunas similitudes con los movimientos LGTB eh, en el sentido de que dentro de sus marcos, dentro de sus reglas del sentir, dentro de las emociones que promueven y de las que buscan no promover o cambiar o inhibir, creo que está la culpa muy presente. En la comunidad LGTB, pues la culpa derivada de ser diferente, ¿no? De no estar en alguno de las dos categorías como de género o de sexo que tradicionalmente se conocía. Y en el caso de las mujeres, creo que está más asociada efectivamente a vivir condiciones de violencia, en donde el discurso anterior, el discurso más machista es, pues en parte que las mujeres tienen responsabilidad de alguna forma por la violencia que sufren, ¿no? Que tienen responsabilidad por vestirse de alguna forma cuando son violadas. Entonces, creo que la culpa en la obligación moral es un poco diferente a esa culpa, pero como emoción, como culpa, creo que también eh, no tiene ese efecto que pudiera tener como en el movimiento de cambio social, porque como emoción es una emoción que no necesariamente se promueve dentro del feminismo, ¿no? O, sea, o por lo menos lo que yo he visto, que la culpa busca transformarse en otra o busca inhibirse, ¿no? O busca de plano que los procesos cognitivos que la anteceden, pues no se den o se modifiquen, no se reinterpreten para que no se sienta la culpa. Entonces, creo que por eso la culpa en la obligación moral no tiene tanta fuerza como lo podía tener en otros movimientos, ¿no? Muy bien, muchas gracias por aprofundir esto de la culpa porque es una emoción muy interesante que, por ejemplo, estamos observando también en el movimiento climático y que se estudia muy poco. Entonces, es algo que sí a la que tenemos que dedicar más atención. Y llegaron dos preguntas, uno por cada uno, que les voy a hacer yo desde un colega italiano que nos está siguiendo. Empiezo con, bueno, la primera pregunta sería por Alejandro, que sobre metodológicamente, ¿no? ¿Cómo fue percibido por hombre e investigador en el contexto del activismo feminista? Entonces hubo problemas, por ejemplo, en la marcha, y en el caso, por ejemplo, con las cuestiones más separatistas, ¿no? Cuando no se quiere hombre en la marcha. Entonces, esta pregunta primera es para Alejandro y luego tenemos otra para Susana. Sí, en general he usado como dos metodologías para obtener datos. La primera fue entrevistas y la segunda fue mediante cuestionarios más estandarizados. Eh, por las dos más o menos hubo algún inconveniente, pero en general no. En la marcha lo único que sí me decían es que pues que no querían hablar conmigo algunas mujeres. La mayoría aceptaba, eh, pero sí notaba como cierta posición de defensa, seguramente, o a lo mejor en gran medida por ser hombre, porque cuando empezaba a entrevistarlas, justo unos días antes se popularizó un video de un sujeto en España, no sé cómo se llame, que debatía con las mujeres en las marchas, ¿no? Y entonces les decía puntos, y ahí buscaba como el debate, la confrontación. Entonces, a lo mejor ese tipo de fenómenos hizo que cuando yo fuera, sí estuviera un poco más a defensiva, ya nada más posteriormente cuando proseguía las preguntas, como más como exploratorias, pues ya como que no se bajaba como eh, esa posición de la defensiva y de plan, pues yo identificaba grupos en los que de plano no me iba a acercar, ¿no? Porque sabía que pues iba a ser o sacado o rechazado totalmente, ¿no? Entonces ahí
un poco sesgo cuando busqué específicamente pues grupos de mujeres que no se veían tan radicalizadas en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a el levantamiento de encuestas, en general pues no hubo ningún problema, nada más sí recibí como par de correos que me cuestionaron un poco porque al final pues ponía quién era, ¿no? Qué hacía y en qué facultad estudiaba de las encuestas. Y entonces sí me llegaron 2 correos que me cuestionaron un poco pues que yo no debería estar estudiando esto y que debería estar estudiando como más procesos de masculinidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general creo que no percibí rechazo y creo que dependiendo de la metodología y también dependiendo cómo te acerques, vas a obtener una respuesta. Incluso fui a una toma de un edificio a entrevistar a una mujer y pues realmente no hubo tanto problema. Entonces, por ese sentido, creo que sí no me resultó tan problemático el hecho de que sea hombre y esté estudiando estos temas. Muy bien, gracias Alejandro. Eso es también un tema, ¿no? Las cuestiones de género, no solo dentro de los movimientos, también a partir de cómo nos posicionamos como investigadoras e investigadores. Y para Susana, la pregunta de Vito es más sobre el encuentro de mujeres que luchan y si has notado alguna diferencia cultural en la forma de expresar las emociones por parte de las activistas internacionales. Y bueno, primero el tema del encuentro de mujeres que luchan, incluso en el trabajo lo divido como en 2 momentos. La energía emocional de cada uno de los encuentros es muy distinta, ¿no? El primer encuentro que luchan fue un encuentro mucho más festivo, donde, digamos, la alegría y el placer por encontrarse con otras mujeres era como lo común. Y en el segundo encuentro también tiene que ver con cómo van variando los contextos en México, ¿no? Cómo va cambiando del primer encuentro, del momento político y social en el que estábamos en ese primer encuentro. Y en el segundo encuentro es un momento político distinto que también enmarca el encuentro de mujeres que luchan en una energía emocional muy distinta, ¿no? En este segundo encuentro se da cuenta de otras emociones como el dolor, ¿no? Como la tristeza y cómo compartir, ¿no? Estas emociones para seguir luchando. Al final de cuentas creo que eso es lo que queda ahí. Y sobre la parte de la expresión emocional y las diferencias culturales, pues creo que es algo sobre lo que, digamos, no podría responder en este momento, pero que me parece importante observar, ¿no? Es decir, sí hay, o sea, sí se pudieron notar, digamos, en el encuentro diferencias culturales, pero ahora mismo no tendría una respuesta a cómo estas se ven, digamos, en la expresión emocional, ¿no? Creo que no tendría una respuesta, pero creo que lo que sacaría, digamos, de este cuestionamiento es justo también como la importancia que tiene el contexto para entender la emergencia también de ciertas emociones, ¿no? Y cómo eso juega un papel fundamental para entender qué pasa cuando nos encontramos y qué pasa cuando el contexto es propicio para encontrarnos y qué pasa cuando no es propicio en términos de que hay un evento político que excede, digamos, las organizaciones feministas o el movimiento feminista, ¿no? Como ha pasado en los últimos años en México. Muy bien, muchas gracias Susana. Está muy bien que las preguntas en realidad abran otras preguntas y otras inquietudes para contestar y para estudiar, ¿no? Yo quiero terminar porque los dos hablaron de, digamos, emociones positivas en el caso de Alejandro,
energía emocional, en el caso de Susana. Todas esas emociones que se sienten al hacer activismo, al participar en los eventos de protesta. También Nancy Whitter las definió como emociones de la resistencia, ¿no? En este paraguas más grande, otra categoría que también emplea Susana. Y ya ustedes explicaron que esas emociones están presentes en sus resultados y que permiten y ayudan la movilización, la construcción de la identidad colectiva. Pero estaba pensando más bien hacia el 8M, ¿no? Frente a la situación muy grave que vivimos en México con 11 mujeres asesinadas cada día, con una condición de violencia, ¿no? Estructural, doméstica, en todos los sectores laborales, servicios de transporte, etc. A veces mucha gente puede pensar que participar en la marcha o hacer activismo de todas maneras no resuelve el problema, ¿no? Y entonces yo estaba más bien pensando si quieren terminar con una pequeña reflexión a partir de sus resultados, de cómo esas emociones que surgen del activismo en realidad también nos muestran que el activismo sí es importante, que aunque no resuelva el problema estructural de la violencia o no disminuye directamente el número de feminicidios, de todas maneras es importante para procesos como el empoderamiento, para procesos como no sentirse solas y la sororidad, etc. Entonces, quería una reflexión final, digamos, sobre esto, si quieren. No sé si quieres Alejandro y luego Susana, ya que ya hablaron. Sí, al respecto, en general, creo que cuando se piensa en movimientos, se considera pues que el movimiento de alguna forma en una marcha va a incidir directamente sobre, no sé, el número de feminicidios, ¿no? Y creo que muchas veces se deja de lado que una marcha, un movimiento social, un activismo, dentro de todos sus repertorios, tiene diferentes objetivos y muchos de esos objetivos no son necesariamente explícitos, a veces ni siquiera por los mismos participantes, pero que tiene consecuencias en muchos sentidos, ¿no? Dentro de mi tesis uso el término de eficacia colectiva y lo divido en eficacia colectiva hacia el sistema político, eficacia colectiva hacia el sistema social, cultural, eficacia política hacia el movimiento. Entonces creo que hay muchos repertorios, muchas acciones que por sí mismas no influyen o por lo menos parece no influir en el sistema político, por ejemplo, parece no influir en el sistema social, pero que sí ayudan a una construcción de un movimiento, a fortalecer un movimiento que a lo mejor a largo plazo pueda realizar una acción que directamente influya en el sistema político o que influya a partir del sistema social, ¿no? A partir de que cambia la creencia de las personas de la sociedad de forma general, cambia sus emociones, de cómo sienten ante determinados fenómenos, cambia la forma en que ven la violencia, de ahí puede cambiar, incidir sobre el sistema político. Entonces, creo que todas las acciones tienen incidencia. Muchas veces se deja de lado la incidencia hacia el propio movimiento. Muchas acciones hacen que el propio movimiento crezca, que se fortalezca, que tenga adeptos, y eso a largo plazo crea impactos a nivel social y a nivel político. Y eso dejando de lado los impactos a nivel individual, ¿no? Hay algunos estudios de cómo hablan de la satisfacción, incluso Susana lo mencionó, ¿no? La satisfacción individual de pertenecer a un colectivo, de hacer acciones colectivas, está relacionada con un bienestar en general y individual y colectivo, ¿no? Estos colectivos tienen una salud mental más en general, o sea, se puede ver una salud mental más desarrollada o más cuidada que las personas que están en la vida aisladamente y sin tener unos vínculos tan fuertes como los que se dan en los colectivos. Entonces creo que habría que ver, ampliar el espectro de todas las posibles consecuencias que pueden tener una acción colectiva, y ahí es muy claro cómo los movimientos tienen efectos positivos a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel social. Y bueno, en mi caso, como
como activista e investigadora diría que si bien la marcha es un momento, digamos, muy, muy visible, que es importante en términos de lo que representa comunicar, digamos, esta unión, este proceso, creo que es importante dar cuenta de qué hay digamos, en los vínculos que la marcha construye, los vínculos pasados, presentes y futuros que se construyen a partir de estas movilizaciones, ¿no? Y lo resumiría con esa idea de Gould acerca de los horizontes de posibilidad, ¿no? Es decir, esas movilizaciones que nos permiten en términos de procesos emocionales, por supuesto, pero también en términos de procesos, pues, y señalaría en el caso de las observaciones y de el papel central que tienen las asambleas de organización de esa marcha para hablar a las mujeres que se acercan a título individual a otras cosas, ¿no? Y entonces es un proceso, digamos, que está siempre realizando, construir vínculos en el presente para continuar la lucha en el futuro, ¿no? Y eso a mí es lo que me parece que es central en este momento y que me gustaría como dejar aquí, ¿no? Además de que ver esa movilización, yo pienso en el 2020 nuevamente, ver esa movilización tan impresionante y pensar, participé, ¿no? En ir a la marcha o en la marcha o en hacer en un proceso que reunió a tantas y tantas mujeres, me parece que juega un papel fundamental para continuar la lucha y generar procesos de cambio social mucho más amplios. Sí, gracias, Susana. Realmente tiene razón. Y vamos para el cierre. Yo quiero recordar que, aparte de agradecer a Alejandro y Susana, que retomaremos la temática sobre emociones y activismo feminista en la última sesión del seminario, que es el jueves 2 de julio, donde hablaremos de otras dos ponentes que cerrarán hablando del papel de las emociones y el activismo feminista. Yo creo que el evento de hoy ha sido bastante interesante y recuerdo la próxima sesión, ¿no? Para jueves 7 de abril, donde en este caso nos enfocamos en el papel de las emociones en el activismo socioambiental. Tendremos también en este caso dos ponentes, Vito Giannini de Italia, de la Universidad de Bologna, quien hablará de emociones, identidad y dilema estratégico en el activismo socioambiental en Italia. Por lo tanto, tendremos un primer aporte bastante importante sobre la relación entre emociones y dilemas estratégicos, la estrategia de los movimientos sociales, y hablará la misma Alice sobre emociones y manejo emocional en el activismo, en activistas climáticos. Así que nos compartirá los resultados de sus últimas investigaciones sobre el activismo climático. Con esto es todo. Gracias a Alejandro, de verdad, gracias Susana por estas 2 horas. Espero que le haya resultado por lo menos interesante a ustedes, también a las personas que nos siguieron y que mirará el vídeo en futuro, claramente, gracias a la transmisión de Internet. Por lo tanto, muchas gracias a la Sage, al Instituto y a los dos ponentes. Nos vemos el jueves, el primer jueves de abril, que es el 7. Por lo tanto, adiós y feliz seguimiento de semana.